Un saludo cordial en este vídeo que hemos preparado la doctora Milady San Juan y yo mismo. Les vamos a dar las claves de cómo se hace una buena historia clínica. Y lo que buscamos como objetivo docente con esta presentación es que el estudiante aprenda a generar una buena relación médico-paciente durante la consulta, mientras la realización de una historia clínica, que elabore esta historia clínica de una forma completa y cronológica en relación con los antecedentes y la enfermedad actual del paciente, y tomar siempre en cuenta que la historia clínica es un documento legal, en donde se guarda toda la información relativa a la salud del paciente. No es importante prepararnos antes de comenzar la historia clínica en una situación idónea. Lo primero que tenemos que hacer es evitar interrupciones durante la elaboración de la historia clínica. Debemos recomendar que en la sala de espera haya un cartel en el que se pida por favor a los pacientes que apaguen su móvil, y nosotros igualmente debemos hacerlo para evitar estas interrupciones. La mecánica en cómo se recoge una historia clínica ustedes la conocen bien, es decir, recoger los datos de la enfermedad actual, del motivo de consulta, de los antecedentes personales y familiares del paciente, pero eso se puede hacer de distintas formas y la clave está en recoger la información de una forma muy útil, o sea que no debemos de tomar estos datos de una forma mecánica o robotizada, por ejemplo, de hacerle preguntas continuas al paciente sin dejarle tiempo para explicarse. Pues lo primero que tenemos que hacer es aplicar algunos trucos que pueden ayudarnos a mejorar o a empezar a empatizar con el paciente. Lo primero, al saludarle, hay que preguntarle en qué le podemos ayudar. Si el paciente es remitido por otro médico y tenemos datos de esto, pues le podemos mencionar el nombre del médico, que ya hemos hablado con él y que sabemos sobre su visita. Es muy importante que al paciente no lo tuteemos de entrada. Puede ser que esto sea posible y normal en el transcurso del tiempo, una vez que veamos a este paciente durante muchos años, ¿no? Cuando ya tenemos un paciente en seguimiento, se puede llegar a establecer un grado de amistad, pero al inicio, al principio, jamás tuteen a un paciente. Esto genera una mala relación médico-paciente y puede ocasionar rechazo por parte de algunos enfermos. Bien, en la realización de una historia clínica hay tres aspectos claves. El primero es de escuchar y empatizar, como les decía antes. Tenemos que presentarnos diciéndoles qué cargo tenemos en la institución en la que estamos trabajando y debemos concentrarnos en el paciente. Des en cuenta que el paciente viene preocupado y porque piensa que puede tener algo grave y tiene que vernos en una actitud de suma concentración, mirándole a los ojos e incluso en una actitud un poco reclinados hacia adelante, que se dé cuenta de que realmente estamos atendiendo a su problema. Y debemos dejarle hablar sin interrupción. La norma es interrumpir lo menos posible en los primeros 5 minutos del interrogatorio. No debemos agobiarlo con preguntas interrumpiéndole, porque esto solo va a generar un rechazo por parte del paciente y que no podamos obtener los datos importantes de ese proceso. El segundo punto importante es resumir la historia que nos cuenta el enfermo con el paciente. Es decir, tenemos que concretar con el enfermo que hemos entendido cuáles son sus principales síntomas y preocupaciones. O sea que si el paciente nos cuenta un dolor, con diarrea, hinchazón abdominal, pérdida de peso, generalmente debemos preguntarle, vamos a ver, cuál es la molestia principal de todo lo que nos ha contado. Y realmente he entendido que el dolor es un dolor intenso, que las características de los síntomas debemos comentarlas y resumirlas con el paciente para que esté seguro de que realmente hemos entendido el problema. Al mismo tiempo, si nos trae pruebas diagnósticas, analíticas o pruebas de imagen, debemos comentarlas de una forma comprensible con el paciente. Y en tercer lugar, con el acrónimo ACE, este acrónimo anglosajón, confirma que realmente tenemos que saber cuáles son las ideas que tiene el paciente sobre su proceso, qué preocupaciones le ocasiona y cuáles son las expectativas. Tuvimos un paciente con una colitis ulcerosa, joven, de 24 años, tenista,
que hubo que hacerle una colectomía por un brote agudo grave de esta enfermedad. Su principal preocupación es que no podría volver a jugar al tenis teniendo una bolsa de colostomía. Esto hay que explicarlo bien a los pacientes, también especialmente en mujeres que tienen un impacto muy importante en su vida, de que realmente luego pueden volver a hacer una vida normal. En la gran mayoría de casos, o en aquellos en los que proceda, hay que explicarlo con detenimiento. Otra regla muy importante en línea de cómo podemos empatizar con el paciente es tomar en cuenta qué nos quiere decir el acompañante. Es frecuente que a la consulta acuda, por ejemplo, niños con sus padres o personas mayores con sus hijos, o en muchas ocasiones hombres que prefieren que sus parejas sean las que comenten cuál es el motivo de consulta. Es bueno escuchar al acompañante porque así generamos un nivel de confianza durante la consulta, y una vez que ya hayamos escuchado al familiar más cercano, es importante dirigirnos al paciente y escuchar desde su punto de vista cuál es su queja. De igual manera, tomar en cuenta que siempre, en todos los casos que existe una discapacidad, bien sea física o mental, por ejemplo, pacientes con síndrome de Down, o en el otro extremo de la vida, pacientes con Alzheimer, es importante que la consulta acuda con un familiar cercano que nos permita conocer cuál es el problema del paciente para ver en dónde podemos ayudarle. Y pasamos a otro punto súper importante, el manejo de las emociones. Como todos sabemos, en la consulta médica, en algunas ocasiones tenemos que dar malas noticias, por ejemplo, cuando tenemos que decirle al paciente que padece de un cáncer, por ejemplo, un cáncer de colon. Es frecuente que ante una noticia como esta el paciente pues, se sienta afligido y quiera llorar. Hay que permitirle al paciente que aflore sus emociones, que llore durante la consulta, y en ese momento el rol del médico es un rol de acompañante para intentar ayudarle a la gestión de esas emociones, bien sea del paciente o del familiar con el que acude a la consulta. De igual manera, cuando hablamos con este paciente para explicarle cuál es su problema o cuáles son las estrategias a seguir, es importante que siempre hablemos con un vocabulario sencillo, que nos adaptemos al nivel socioeconómico del paciente, e incluso en algunos casos, si es posible, utilizar algunas terminologías que sean propias de la región de donde proviene. Y ya un poco para cerrar esta primera parte que hemos comentado el profesor Quintero y yo sobre cuáles son las reglas de oro para empatizar con el paciente, le traemos este comentario de William Osler que es súper importante tomar en cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre un buen médico y un médico excelente? Que el médico excelente es lo que buscamos todos ser. Que el paciente, hay que tomar en cuenta que existen pacientes y no enfermedades. Cada enfermedad se comporta diferente en cada paciente y por eso tenemos que siempre enfocarnos en cuál es el problema en este paciente en particular y cómo podemos ayudarle, tomando en cuenta todo su conjunto biopsicosocial. Bueno, entrando en los detalles de la elaboración de la historia clínica, nos vamos a centrar en primer lugar de los motivos de la consulta de la enfermedad actual y luego pasaremos progresivamente a recabar la información referente a los antecedentes personales y familiares. En relación, aquí les voy a presentar una regla mnemotécnica muy útil en relación con el dolor, que es la OPQRST, también es una regla mnemotécnica anglosajona. La O corresponde al onset, al principio de la enfermedad, que tenemos que definir si es un principio gradual o agudo en el tiempo. La P es a provoke, que es los factores que desencadenan el dolor, por ejemplo. Puede ser la alimentación, como ocurre en algunas alergias, o puede ocurrir que sea un dolor mecánico que tenga relación con una determinada posición. La Q corresponde a quality, que es el tipo de dolor. Fundamentalmente tenemos que definir si es un dolor de tipo cólico, definido generalmente por su carácter desesperante, que obliga al paciente a acudir a un centro de salud o a un hospital para que le administren analgésicos, o si es un dolor continuo, recurrente o mantenido en el tiempo. La R se refiere a si el dolor está localizado en un punto determinado o se irradia. La irradiación en el abdomen es importante, tengan en cuenta los 9 cuadrantes que hay. El dolor, por ejemplo, dolor cólico biliar frecuentemente se inicia en epigastrio y se irradia a hipocondrio derecho e incluso a la fosa lumbar derecha. Lo mismo ocurre con la apendicitis, que suele ser un dolor que se origina a nivel del mesogastrio y que progresivamente se localiza en fosa ilíaca derecha, o un dolor por una diverticulitis aguda que puede también, si bien principalmente aparece en flanco y fosa ilíaca izquierda, también puede irradiarse a hipogastrio.
Luego la intensidad, la intensidad del dolor, debemos de establecer una escala con el paciente de 1 a 10 de esta intensidad del dolor, y el tiempo se refiere al tiempo de evolución de los síntomas. Es posible que una enfermedad actual aparezca o se presente desde hace 15 años, que tenga 15 años de evolución, o que tenga 5 años de evolución. Puede ser, por ejemplo, un ejemplo es un síndrome de intestino irritable, que es un trastorno recurrente, que se manifiesta con dolor, diarrea, estreñimiento o ambos, y esto es muy importante recabarlo en la historia clínica, porque no tenemos que asumir que la enfermedad actual comienza en el último episodio sintomático del paciente. Bien, y siguiendo el interrogatorio, es muy importante conocer los antecedentes personales del paciente. Empezamos siempre hablando de las alergias, y cuando hablamos de alergia tenemos que conocer bien sea alergias alimentarias o alergia a algún medicamento. Ahí tenemos que hacer énfasis en cuándo ocurrió, si le han hecho pruebas complementarias para confirmar esa alergia, y si ha necesitado algún ingreso hospitalario de urgencias o algún tratamiento específico para el control de esta alergia. En segundo lugar, hablamos de las enfermedades crónicas. Empezamos normalmente enfocando en las de riesgo cardiovascular. Preguntamos si tiene hipertensión arterial o diabetes mellitus, bien sea tipo 1 o tipo 2, pero lo más importante es no solamente conocer que el paciente tiene este antecedente de enfermedad crónica, sino conocer cuándo fue su diagnóstico, qué tipo de control ha tenido a lo largo de la evolución de esta enfermedad, si ha tenido alguna complicación que ha requerido algún ingreso hospitalario o tratamiento ambulatorio, y cuando hablamos de tratamiento hay que vincular específicamente por enfermedades, es decir, el paciente tiene hipertensión arterial y toma determinado medicamento para controlarla y tiene un buen o un mal control de la misma. Esto es muy importante para cualquier tipo de enfermedad que tenga el paciente como antecedente personal. En cuanto a los antecedentes familiares, hacemos énfasis en los antecedentes de primer grado principalmente. Estamos hablando de aquellas enfermedades que hayan padecido sus padres, hermanos, hijos, y en la esfera desde el punto de vista digestivo, en las que tenemos mayor énfasis si tiene antecedente de cáncer colorectal, o antecedente de enfermedad celíaca, de cáncer gástrico, de cualquier patología autoinmune o de enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Cuando hablamos de los antecedentes o hábitos psicobiológicos y tóxicos, es muy importante tomar en cuenta que no se debe hablar de entrada con el paciente. No le podemos preguntar: muy buena señor, yo soy la doctora San Juan, ¿usted fuma? ¿Usted bebe? ¿Es drogadicto? Ahí estamos empezando una mala relación médico-paciente. Los hábitos tóxicos o los psicobiológicos debemos preguntarlos cuando ya hayamos generado un ámbito de confianza en esta relación. ¿Y cuáles son estos hábitos que más nos interesan conocer? Pues los que más nos interesan conocer principalmente es el hábito tabáquico. Aquí lo que preguntamos es básicamente datos que nos permitan calcular el índice de paquete año. ¿Cómo se calcula esta fórmula? Pues muy sencillo. Tenemos que preguntar cuántos cigarrillos consume el paciente por día. A esto lo multiplicamos por los años que lleve fumando y se divide entre 20, que es el número de cigarrillos que tiene un paquete. Este resultado se conoce como IPA o índice paquete año. ¿Y cuál es la importancia? Conocer que todo paciente que tenga un IPA mayor a 10 ya tiene un riesgo de desarrollar cualquier tipo de enfermedad. Muy importante no emitir juicios morales cuando estamos enfocando este interrogatorio, porque de esa manera el paciente lo que puede es cerrarse y no decirnos toda la verdad. Otro hábito importante a preguntar es el hábito enólico. Aquí también tenemos una fórmula en donde tenemos que preguntarle al paciente cuánto es el volumen de alcohol que bebe, que se multiplica por el grado de esa bebida que consume, que es del 5% en el caso de la cerveza, alrededor de un 12% en el caso de beber vino y alrededor de 40% en caso de ingesta de bebidas blancas. Y luego este producto lo dividimos entre 100. Esto nos va a dar cuántos de gramos de alcohol consume el paciente, que es importante conocer que no debe superar los 30 gramos de alcohol al día en los hombres y los 20 gramos de alcohol al día en las mujeres. Otra pregunta importante es: ¿usted ha viajado recientemente? ¿A dónde? Porque algunas enfermedades pueden estar asociadas a estos países en donde los pacientes hayan viajado. La dieta, por ejemplo, los vegetarianos pueden tener un déficit de vitamina B12 o anemia ferropénica. El abuso de drogas, porque esto también nos puede hacer pensar en algunas enfermedades, por ejemplo, los drogadictos a drogas parenterales, con frecuencia padecen de algún tipo de hepatitis B, hepatitis C, VIH.
En cuanto a la orientación sexual, esto es un tema muy delicado. No podemos preguntarlo nunca de entrada, por supuesto. De hecho, tampoco deberíamos ni insinuarlo, sino preguntarlo siempre y cuando veamos que existe alguna relación o algún impacto en el motivo de consulta. Las transfusiones sanguíneas, son importantes preguntarlas si a lo largo de su vida ha requerido alguna transfusión y cuál ha sido el motivo. Y por último, los hobbies. Este es un apartado muy importante porque esto nos permite conocer mucho más sobre cuál es la vida basal del paciente y además una recomendación, siempre escribirlo en la nota clínica, porque en una consulta futura genera un ámbito de confianza preguntarle al paciente ¿cómo le fue en la graduación de su hija? Por ejemplo, que la tenía la última vez que vino a la consulta, o un paciente que le guste pescar. Me comentó en la consulta anterior que se iba de pesca en el verano. ¿Qué tal ha sido el viaje? Esto nos permite generar un ámbito de confianza con la relación médico-paciente que nos puede ayudar mucho más a la enfermedad actual y a todo lo que es la historia clínica. A la hora de transcribir los datos recibidos por el paciente, podemos utilizar este acrónimo que les muestro aquí, que es en anglosajón SOAP, equivale a jabón, pero que refleja las distintas partes que va a tener esta historia clínica. En primer lugar, los datos subjetivos. Estos datos subjetivos generalmente son los que hemos recibido por parte del paciente en el interrogatorio, tanto como la enfermedad actual, los antecedentes patológicos que ha tenido o los antecedentes familiares. Esto es muy importante reflejarlo de forma y con un orden cronológico, de tal modo que cada antecedente quede bien reflejado cuál ha sido el impacto que ha tenido en la vida del paciente y qué tratamiento está realizando en ese momento para ese problema en concreto. El segundo aspecto son los datos objetivos, que son los que vamos a recabar de la exploración física fundamentalmente y de las pruebas diagnósticas. En tercer lugar está el assessment, o lo que es lo mismo la evaluación que hacemos con todos los datos subjetivos y objetivos del paciente. Y esto se refiere fundamentalmente a que tenemos que establecer un diagnóstico diferencial o lo que denominamos de entrada un diagnóstico de presunción porque no tenemos suficientes datos para todavía concretar un diagnóstico final del paciente, pero sí con todos los datos recibidos de entrada podemos hacer un diagnóstico de presunción. Y continuando con el SOAP, pues terminamos con el plan. El plan básicamente es importante que quede reflejado en la historia clínica cuáles son las recomendaciones que le vamos a dar al paciente. Empezamos con recomendaciones generales, si necesita algún cambio en el hábito de vida y siempre importante dejarlo por escrito, además de cuál es el tratamiento que debe seguir y si vamos a pedir algunas pruebas complementarias. Una vez que hemos terminado de transcribir la historia clínica, es recomendable darle el informe al paciente, porque de esta manera, además de poder seguir las instrucciones de las recomendaciones indicadas, si tiene que ir a otro médico o a otro especialista, esto facilita la comunicación entre los médicos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este vídeo les sea de mucha ayuda en el futuro. Muchas gracias.